Hoy nos metemos de lleno en una época de cambios brutales, el siglo XVIII, para ver cómo la literatura se puso un objetivo muy claro: transformar la sociedad. A ver, empecemos con una pregunta que estaba en la cabeza de todo el mundo en la España del siglo XVIII. Y es una de esas preguntas que, ojo, todavía hoy nos hacemos. Venga, vamos a ello. Claro, para meternos en la literatura de la época, primero hay que entender el percal que se vivía. Y bueno, fue un siglo de una agitación tremenda. Pensemos en el siglo XVIII como una especie de puente, pero un puente de lo más movidito. Por un lado teníamos el mundo de siempre, el de los reyes con poder absoluto que parecía que iba a durar para toda la vida. Y por el otro, de repente, un mundo nuevo que se abría paso a base de revoluciones, y con una idea loca para la época, que la gente podía gobernarse a sí misma. Y claro, todo este cambio tan bestia necesitaba un motor, ¿no? Pues lo hubo, y fue una idea nueva, potentísima, que lo iba a poner todo patas arriba. La razón. A esto se le llamó la Ilustración. Fíjate qué nombre: el siglo de las luces. La idea era esa, literalmente: usar la razón como una luz, como un foco gigante para iluminar todos los rincones oscuros de la sociedad, para acabar con la ignorancia, con las supersticiones, con todo lo que se daba por sentado sin más. Y aquí, claro, los pensadores franceses como Montesquieu, Rousseau, Voltaire fueron los grandes protagonistas. Empezaron a lanzar ideas que en ese momento eran explosivas: libertad, igualdad. Y claro, con esas ideas estaban poniendo la mecha de lo que luego sería la Revolución Francesa, nada menos. Pero, ojo, que esto tuvo su truco. Algunos reyes vieron el filón y dijeron: oye, estas ideas de modernizar la economía y la cultura me vienen bien. Así que las adoptaron, sí, pero sin soltar ni un poquito de poder. De ahí viene esa famosa frase, que lo resume a la perfección. Vale, tenemos una revolución en las ideas. La gran pregunta es, ¿y esto cómo se come en el mundo del arte? ¿Cómo afectó a la literatura? Pues la respuesta tiene un nombre: neoclasicismo. Que si lo piensas, no es más que la ilustración hecha arte, la ilustración que se puede ver y tocar. Y esto fue una ruptura total con lo que había antes, con el barroco. El barroco era todo complejidad, emoción a flor de piel, adornos por todas partes. Pues el neoclasicismo dijo: se acabó. Buscaba todo lo contrario: sencillez, claridad, armonía. Básicamente, orden y razón, que eran las palabras de moda. Y para ver este cambio, el teatro es un ejemplo perfecto, de verdad. El neoclasicismo le puso unas reglas súper estrictas. La más famosa es la de las 3 unidades. Una sola historia, en un solo sitio y que pasara en menos de un día. ¿Por qué? Porque buscaban ser creíbles, realistas. Se acabó lo de mezclarlo todo como en el barroco. Y lo más importante, el teatro ya no era solo para pasar el rato, ahora tenía una misión: educar. Educar a la gente con temas de su día a día. Exacto. En esta nueva era, la literatura se puso seria. Ya no valía con entretener y ya está. Ahora tenía un trabajo, una misión que cumplir. La clave de todo esto es que el arte, la literatura, tenía que ser útil, tenía que servir para algo. Tenía una misión moral y social: ayudar a construir una sociedad mejor. Así de claro. Y claro, para esta misión hacía falta una herramienta nueva, y esa herramienta fue el ensayo. Autores como Feijoo o Jovellanos lo usaron como un bisturí para analizar los problemas de la sociedad, proponer soluciones. Era perfecto, un formato directo, claro, ideal para difundir todas estas nuevas ideas. Curiosamente, no fue un buen siglo para la novela. Se la veía como algo demasiado fantasioso, poco útil para esta nueva misión. En cambio, la prosa encontró su sitio en otro lugar que estaban haciendo: los periódicos. Por primera vez se empezó a crear algo que hoy llamamos opinión pública. Hay una obra en prosa que es un ejemplo genial de esto: Las cartas marruecas de Cadalso. La estructura es súper ingeniosa. ¿Qué hizo? Poner a un marroquí a viajar por España y a contar lo que veía. Es una jugada maestra, porque al verlo todo desde fuera, como un extranjero, podía criticar costumbres y problemas de España que los propios españoles ya ni se daban cuenta de que existían. Y si volvemos al teatro, tenemos el caso de Moratín y su famosa obra El sí de las niñas. La historia es simple: una chica joven a la que su madre quiere casar con un hombre mayor por dinero, pero ella está enamorada de otro más joven. Vamos, un drama. Pero Moratín no lo escribió solo para entretener, sino para poner el dedo en la llaga y criticar de frente los matrimonios de conveniencia y defender que la gente joven tenía derecho a elegir con quién casarse. Pero un momento. Hasta ahora hemos hablado de lo que escribían los hombres de la Ilustración, pero en toda esta historia hay una pieza fundamental que nos falta. A principios del siglo XVIII en España, solo este porcentaje de mujeres sabía leer y escribir, un 4%. Escalofriante.
Así que para ese poquísimo grupo de mujeres, casi todas de clase alta, que sí tenían acceso a la cultura, el camino era una carrera de obstáculos. De hecho, muchas veces hasta tenían que pedir perdón por atreverse a publicar algo. Como no las dejaban entrar en las academias oficiales, ¿qué hicieron? Pues se montaron sus propios espacios, sus propios salones, para poder debatir y participar en las ideas de su tiempo. Y a pesar de todo, surgieron voces potentísimas. Una de ellas fue Josefa Amar y Borbón, una mujer increíble que hablaba 7 idiomas. Y ella lo tenía clarísimo. La única diferencia entre hombres y mujeres era la educación que recibían. Fue una defensora a ultranza del derecho a la educación y a la igualdad. Y luego está el caso de María Rosa Gálvez, que es casi un milagro para la época. Fue la única dramaturga que consiguió vivir de escribir y usó su teatro para denunciar los matrimonios forzados y hasta la esclavitud, convirtiendo sus propias batallas personales en un arma de cambio social. Todo esto nos lleva a una última reflexión. Los escritores y escritoras de la Ilustración estaban convencidos de que la literatura tenía un deber: mejorar el mundo. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿y hoy? ¿Qué objetivo tiene la literatura hoy en día?